Bienvenidos una vez más a Ministerio Luz de la Verdad. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Shalom, bienvenidos. Y entremos en materia, preguntemos, ¿qué es un hebreo? Parece sin importancia. Lo cierto es que el tema anterior estuvimos viendo que necesitamos tener un cimiento perfecto sobre nuestra creencia, lo cual nos hará estar fuertes en cualquier adversidad. Parte fundamental es ir conociendo nuestras raíces, nuestra historia y cuál es el origen de lo que creemos, en qué se basa y cuál es su propósito. Esto nos va a dar esa firmeza que necesitamos saber. Entonces, esa parte fundamental de nuestra fe, de ir conociendo nuestro origen y el origen de lo que creemos es lo que nos va a dar esa ganas de seguir entendiendo y estudiando, porque con esto se afirma nuestra fe. Bienvenidos. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más. Identificarnos, muy importante. Debemos aprender a identificarnos desde nuestros orígenes para así conocer nuestra fe. Entonces, para empezar a conocer nuestro origen debemos ir a la raíz, donde inició todo. Y esto se responde iniciando con ¿qué es un hebreo? Identifiquemos esta palabra según su relación con las escrituras y su significado. La palabra hebreo viene del latín hebrai y del hebreo hibrid, que designa una persona que ha cruzado o que ha pasado al otro lado. También una persona que ha cruzado un río. Es decir, ser un hebreo es más que una nacionalidad o creencia. Denota una condición, y esta es cambiar y dejar todo lo que no agrada a nuestro Creador. El primero fue Abraham, quien cruzó el río Éufrates, convirtiéndose en el primer hebreo, dejando Ur, una tierra idólatra, y pasando a Canaán, donde Adonai le dice que él sería bendito. El primer hebreo fue Abraham, quien cruzó, según la palabra que nuestro Elohim le dio, cruzó el río Éufrates a Canaán, donde el Padre le prometió que él sería bendito. Al cruzar el río, él se convirtió en un hebreo. También esto denota ser descendiente de un hijo de Sem llamado Eber, lo cual tocaremos en otro tema. Entonces, entendiendo esto podemos comprender lo que nuestro maestro Yeshua nos dijo cuando se refirió al cruce que hacemos al creer en su palabra, como lo hizo Abraham. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha cruzado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Entonces, al nosotros creer, hacemos un cruce y empezamos a dejar las viejas cosas y creemos en su palabra y el que lo envió. Esto se rectifica con nuestro pacto de Tevilá, o sumersión o bautismo, como le conocen. Según su palabra, nosotros debemos ser pasados por agua, haciéndonos asimismo nosotros sus discípulos. Según Mateo 28, por lo tanto, vayan a ser discípulos de entre las gentes de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Una vez bautizados en el nombre de Yahshua, nos hacemos sus discípulos. Bien, dando contexto a esto, la costumbre para los tiempos de Mashiach era que todo aspirante al discípulo se bautizaba en el nombre del rabino o maestro que él le enseñaba, y él tomaba su yugo o su carga literalmente. Por eso nosotros, al bautizarnos en el nombre de Yahshua, pasamos a ser sus discípulos y caminamos como él caminó. Por eso él nos dijo: pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos.
Nosotros solo tenemos un maestro, un rabino, que es nuestro Mashiach. Y en cuanto a cargar su yugo, él dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Sabemos que en los tiempos de Jesús y en los tiempos antiguos los rabinos cargaban muchos rollos. Y estos no eran precisamente los pergaminos de los profetas ni la Torá. Básicamente cargaban libros de leyes orales que se habían escrito para los tiempos del segundo templo después de que lo restauraron. Habían creado ya lo que hoy se conoce como el Talmud. Ellos cargaban estos grandes rollos de normas y leyes dictadas por ellos mismos. Entonces, las leyes orales eran las que se hacían muy pesadas para la gente en ese entonces. Nuestro maestro vino a mostrarnos que la carga del Creador, si se le puede llamar así, es ligera, porque su palabra no es gravosa. Y también dijo, en cuanto a lo suyo, Yeshua les dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, con eso entendemos que pues cualquiera que se haga su discípulo solo debe cargar su verdad y su palabra, no tiene nada más que cargar. Por eso él dijo, sígame. Esa era la condición de un discípulo, tomar la carga del maestro y seguirle. Todos los que queremos ser aspirantes a ser sus discípulos, pues debemos seguirle. Por eso él nos dice, cargad tu yugo y sígueme. Por eso dije él eso. Entonces, con esto nos convertimos en unos hebreos después del bautismo y nos convertimos a su vez en discípulos del verdadero maestro. Según sus propias palabras, no basta solo bautizarse. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acá se queda claro que no es de descendencia, más que de ser un discípulo siguiendo su palabra. Y su palabra nos hará libres, nos convertirá en esos hebreos que debemos ser. Entonces, nosotros como hijos de Abraham, porque así lo profesamos, nada más que decimos que somos hijos de Abraham por la fe, cosas que es correcta, debemos cruzar y dejar atrás las cosas paganas, según Pablo en Gálatas 3:7. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, volvamos a Yeshua y los judíos. Y él les dijo, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Yeshua les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Nosotros que hemos cruzado de muerte a vida, debemos empezar a caminar en pos del Maestro, por el cual somos llamados, y debemos transformar nuestra mente. Debemos transformar nuestras palabras y nuestros caminos. Les invito a leer Santiago, lo que él dice sobre Abraham y sus obras, y cómo actuaron juntamente para lograr una fe perfecta. Abraham se convirtió en un hebreo al cruzar el Éufrates, pero por una orden del Padre. Muchos hoy el Padre les diría, vete de tu tierra y de tu parentela, pues no lo harían. De hecho, no conocen la obediencia, solo conocen doctrinas. Es una pena. Deseamos que todos empecemos a entender un poco más que nosotros tenemos una identidad como creyentes y que nuestra identidad es la hebrea, que en sí envuelve todo lo que más adelante viene, que es Israel, los diferentes hijos de Israel y los que queremos unirnos a Israel, ya sea por sangre o por fe, nos convertimos a ellos y debemos seguir
sus caminos. Shalom, bendiciones.